Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Nanook Mushing. Hoy vamos a hablar de excursiones en trineo y de auroras boreales. Si estáis pensando en viajar a Laponia, ver las auroras, hacer excursiones en trineo, quédate porque te voy a contar todo lo que necesitas saber para que tu viaje sea perfecto. Bueno, y es que se levanta el estado de alarma, empiezan a caer las restricciones y parece que poco a poco empezamos a ver la luz al final del túnel y el año que viene quizá con algunas restricciones, pero vamos a poder viajar, o al menos eso parece. Entonces, si estás pensando en retomar el viaje que no pudiste hacer el año pasado o si quieres hacer el viaje de tus sueños y ver las auroras boreales, conocer Laponia, hoy te voy a decir todo lo que tienes que saber para que tu viaje sea una experiencia inolvidable. Lo primero que tenemos que decidir cuando vamos a Laponia es qué país vamos a visitar. Y es que normalmente identificamos Laponia con Finlandia y esto se debe a este marketing tan fuerte que hay con el tema de la ciudad de Rovaniemi, que es la ciudad donde vive Papá Noel, y a todo ese marketing que se ha hecho con el parque de atracciones que hay montado alrededor de la casa de Santa Claus, pero no es del todo cierto que Laponia sea solo Finlandia. Y es que Laponia se extiende a 4 regiones más. La región de Laponia se asienta sobre 4 países, que sería norte de Finlandia, norte de Noruega, norte de Suecia y la península de Kola, al noroeste de Rusia. Aquí es donde se asienta el poblado Sami desde hace más de 7.000 años, poblado que es nómade, que se dedica a la caza y a la ganadería del reno, y es donde se ubica el territorio en Lapón, en estos 4 países que os he dicho. Entonces, cuando decidimos viajar a Laponia para hacer estas experiencias tan características que estáis hartos de ver, debemos determinar a qué país vamos a ir. Entonces, una vez que tenemos decidido a cuál vamos a ir, os voy a hablar de las diferentes ofertas y qué podemos encontrar en uno y en otro. Si el motivo determinante de nuestro viaje es ver la casa de Papá Noel, pues lógicamente tenemos que ir a la Laponia finlandesa y por tanto a Rovaniemi. Quizás el más adaptado de todos, es el más turístico, pero también es el más caro. Es el que más instalaciones tiene, podemos ver las típicas cabinas de techo de cristal y los típicos hoteles adaptados para ver las auroras boreales, etc. Pero como os digo, es el que está mucho más masificado y el que se dispara de precio. Hay una experiencia turística que es maravillosa, que sería coger en Helsinki, capital de Finlandia, el Polar Express y subir hasta Rovaniemi en tren. Necesitamos unos 10-11 días para hacer esta experiencia turística y el alojamiento allí, en estas cabinas de cristal que veis típicas en Instagram, donde las influencers pues le dan de comer al reno y se hacen las fotos viendo las auroras boreales en el techo y demás de la casa de cristal, podemos estar hablando de 4.000, 5.000 euros la semana en temporada alta, que sería diciembre-enero. Como veis, es una experiencia un tanto elevada de precio. Ya os digo que Finlandia es, la Laponia finlandesa, el sitio más caro para ir si queremos hacer esta experiencia polar. Bueno, si el motivo principal del viaje no es ver la casa de Papá Noel en Rovaniemi, podemos encontrar exactamente lo mismo, es decir, motos de nieve, perros de trineo, raquetas de nieve, pesca en el hielo, renos, todo lo igual, pero en la Laponia sueca o en la Laponia noruega. Yo la Laponia rusa la descartaría por 2 razones. En primer lugar, por lo difícil que es llegar allí y en segundo lugar, porque está mucho menos adaptada turísticamente y en tercer lugar por el idioma. En los países nórdicos todo el mundo habla inglés perfectamente y además también por el tema de la grafía. Podemos entender los carteles muy bien sin ningún problema si vamos a estos países nórdicos. Si vamos a Rusia, los carteles nos van a costar más trabajo debido a que el alfabeto es diferente. Entonces, yo la Laponia rusa la descartaría para moverme hacia allí para hacer turismo. Entonces, centrándonos en estos 3 países, Finlandia, Suecia y Noruega, Finlandia es maravilloso, podéis encontrar todas estas actividades, pero quizás es el más alto de precio. En cuanto a Suecia, pues podemos encontrar lo mismo que en Finlandia, pero tenemos un 30-40% menos de precio y mucha menos masificación. En el mismo altura, en la misma latitud, encontraríamos zonas como Abisko o como Kiruna, que están también muy desarrolladas turísticamente, pero no tanto como la zona de Rovaniemi. Entonces, Kiruna se ha hecho muy famoso por el hotel de hielo que sale en aquella película de James Bond y está muy adaptado turísticamente. Hay muchísimos Sled Dog Adventure, donde podéis ver excursiones en trineo de huskies, de alascanos, de muchísimas características, que luego hablaremos de ellas,
pero es un poquito más barato. Además también es muy fácil llegar porque hay vuelos directos desde Estocolmo y también podemos hacer en tren el viaje o bien desde Estocolmo o bien desde Luleå, con lo cual Kiruna es una buena opción y si queréis también podemos ir a otros sitios como Abisko. Para ver las auroras nos encontramos en una latitud muy alta, tanto si vamos a Rovaniemi como si vamos a Kiruna, con lo cual tenemos mucha probabilidad de verlas. Lo que hay que elegir es la época del año y ahora os comentaré sobre eso. En cuanto a Kiruna, si nos vamos a la zona de Abisko, tenemos una zona allí que se llama Aurora Lake Lapam, ahora os dejaré una indicación en el mapa, donde se forma una especie de ecosistema, por así decirlo, o de zona clave para ver auroras, donde el cielo se da unas circunstancias que casi siempre está despejado, no suele haber nubes, con lo cual es un sitio fantástico para ver auroras. Es donde más índice de probabilidad hay para que veáis auroras. En cualquier época que haya suficiente oscuridad, es la zona de Suecia donde más auroras hay. De hecho, hay una zona que se llama Aurora Lake Lapam, da el nombre por eso, y tenéis un alto índice de probabilidad que a la mínima que haya un poquito de tormenta solar y un poquito de energía capa para ver las auroras, es el mejor sitio para verlas y está un poquito más abajo de Abisko. Un sitio fantástico para esa experiencia de ver auroras boreales. Y luego, en cuanto a la parte de Noruega, el sitio ideal para hacer este paquete de experiencias de trineos, motos, etcétera, podríamos hablar de la zona o bien de Alta o bien quizá la zona de Kirkenes. Yo descartaría siempre Islas Lofoten, Tromsø, Trondheim, Bodø y zonas de costa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que vamos a tener mucha facilidad para ver auroras y nos encontramos con ciudades que tienen mucha vida, como pueda ser Bergen, como pueda ser Tromsø, etcétera, tenemos el problema de que al estar en costa, con el cambio climático tan fuerte que estamos teniendo, tenemos el problema de que quizás no haya nieve. En Tromsø, por ejemplo, tenemos un kennel, que es el Villmar Center, con muchísimos huskies, muchos alascanos y que ofrece muchas actividades turísticas, pero el problema es que este año, por ejemplo, no han tenido nieve nada más que un mes. Entonces puede ser que vayamos hasta allí y la experiencia que hagamos es una experiencia o un poco desastre o una experiencia donde estemos más tiempo en tierra que en nieve, con lo cual yo descartaría buscar sitios de costa y me metería más en la montaña. Por eso os recomiendo Alta o Kirkenes. Noruega, que es donde se asienta la mayor población sami, aproximadamente 50.000 de los 100.000 habitantes sami que existen ahora mismo en Laponia, tiene quizá el problema de la orografía en invierno. Suecia y Finlandia no son tan accidentados geográficamente en cuanto a montañas se refiere, y Noruega sí, lo cual para ver los fiordos en verano es fantástico, pero para ir en invierno hace que el clima tan frío además se añada con unas fuertes ventiscas, cambios de temperatura muy drásticos, así como también cambios de corrientes polares y vientos, lo cual puede hacer que el clima sea un poco más desagradable todavía en esas latitudes. Así que entre Suecia, Finlandia y Noruega, para este tipo de excursiones, yo sin duda me quedo con la parte norte de Suecia, ¿vale? Bueno, en cuanto a Suecia, pues podemos encontrar en esta parte norte hoteles de lujo, igual que en Finlandia, como serían el Arctic Back Hotel, como el Cambrian, que os dejo ahí abajo los enlaces, y también como el Tree Hotel, que son hoteles fantásticos y que recomiendo que le echéis un vistazo. Si buscáis un poquito más, seguro que encontráis algo un poquito más barato, pero tened en cuenta que estamos en zonas con muchísima demanda, poca densidad de población, así que la oferta hotelera suele escasear bastante. Bueno, ya hemos visto a dónde ir, vamos a ver ahora en qué momento ir. Y esto es fundamental. Y es que muchas personas, cuando les pregunto qué tal la experiencia, me dicen que es regular, que quizá no del todo bien. Y es que el momento en el que vayamos es algo muy importante. Casi todo el mundo tiende a ir en diciembre y en enero. Quizá porque quieren pasar Navidad o porque quieren aprovechar el tiempo a la Inmaculada. Y esto es un error. ¿Por qué? Pues porque en diciembre y en enero serán las peores circunstancias para ir. En primer lugar, muy caro. Son las épocas temporada alta donde más turistas vamos a encontrar y donde los precios están mucho más altos. En segundo lugar, frío extremo. Son los meses más fríos, con lo cual temperaturas de menos 20, menos 25, menos 30 grados y para alguien que no está acostumbrado al frío puede ser bastante molesto. En tercer lugar, nos encontramos en latitudes donde se da el fenómeno de la noche polar, es decir, no sale el sol. Sale el sol pero no se ve desde esas latitudes, con lo cual vamos a tener 3-4 horas de luz, pero que es una luz como la del atardecer, casi penumbra. Entonces imaginaos si vais con niños y tenéis que estar 4 o 5 horas fuera, con mucho frío, con muy poca luz, y el resto del día tenéis que pasar de noche en una cabaña. Esa experiencia se hace un tanto pesada. Entonces yo recomiendo desechar siempre esas épocas del año.
En estas latitudes la primavera entra muy tarde, entra en mayo, con lo cual van a tener nieve hasta final de abril, primera, segunda semana de mayo, con lo cual yo os recomendaría que empecéis a plantearos ir desde mediados de febrero hasta final de abril, con lo cual vais a tener muchas más horas de luz, mejor clima y, por supuesto, más barato. Y además también hay una cosa muy importante, si vamos en diciembre o vamos en enero, estamos en meses de mucha precipitación, mucha tormenta, de nieve, con lo cual va a ser muy difícil ver las auroras, porque aunque haya mucha actividad solar, el problema es que el cielo va a estar cubierto, y por mucho que miremos la aplicación del móvil del Aurora Alert y veamos que hay actividad solar, si el cielo está cubierto y no vemos las estrellas, difícilmente seamos capaces de ver la aurora. Así que diciembre y enero yo lo descartaría y recomendaría siempre febrero en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos visto dónde ir, hemos visto en qué época del año ir y ahora vamos a ver qué excursiones se pueden hacer y cómo elegir tu excursión de trineo perfecta. Y es que cuando vamos allí casi todo el mundo sueña con montarse en esos trineos de huskies y ver esos perros de ojos azules tirando y es una experiencia maravillosa. Y allí podéis encontrar diferentes opciones. La primera de ellas, la más básica, es pues contratar ese paquete de un paseo en trineo donde nos montamos en el clásico trineo de madera y vamos pues de paquete, de pasajero, ¿vale? Vamos a tener el musher, que es el guía que va conduciendo el trineo y tirado por 6, 8, pues depende de los perros que utilicen y nos montaremos simplemente pues de pasajeros. Son experiencias que suelen costar unos 180, 200 euros por persona y son paseos aproximadamente de unas 2 horas. Esa es la experiencia más básica que podríamos encontrar. Luego, en segundo lugar, tenemos una experiencia un poquito más completa que incluye pilotar, conducir o manejar nosotros el trineo, donde en algunos sitios el precio no varía, en otros es un poquitín más caro, pero tampoco es sensiblemente más caro. Yo recomiendo sin duda esta. La otra, la verdad, pues es algo, bueno, pues está bien para quien no pueda hacerlo por algún tema de edad o tema físico, pero que no os dé miedo porque siempre vais a conducir un trineo con pocos perros, son perros que están muy acostumbrados a ir detrás del guía, con lo cual siempre el masher guía siempre va a ir delante con su equipo de perros y vosotros vais a ir detrás. Son trineos de madera muy estables, muy fáciles de conducir, no hay que tener equilibrio ni ninguna habilidad y simplemente es seguirlo, pero bueno, vais a sentir de verdad ese tirón, esa fuerza de los perros y es lo que de verdad engancha y es lo que de verdad notáis un poquito más lo que es llevar un trineo, ya que lo otro pues simplemente es ir montado y una experiencia muy bonita, pero se queda un poco corta en mi opinión. Entonces, tanto en Kiruna como en Rovaniemi, como en Alta, Kirkenes, podéis encontrar esto, pero yo os recomendaría siempre que eligieseis esta opción, de poder pilotar o manejar vosotros el trineo. Y aquí vais a encontrar pues diferentes razas de perros, como serán huskies, alaskanos, alaskan husky, que se utilizan para este tipo de travesías. Y luego tenemos ya la opción más completa, que sería pues vivir la vida del musher, aunque sea durante unos días. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en contratar con estos kennels, con estos criaderos, por así llamarlos, o equipos de perros, una excursión de 3, 4, 5 días donde se hacen 300, 400 kilómetros de travesía ya en el círculo polar ártico. Es decir, se hacen ya excursiones con perros. Vamos a tener nuestro material ya en el saco del trineo o inclusive en trineos auxiliares donde nos vamos a ir moviendo a través de las zonas de Laponia por pistas o por los llamados scooter trail, que son los que se utilizan para moto de nieve. Estos que habéis visto señalados con las pitas rojas, como haciendo una X, pues son los scooter trail señalizados para utilizar con las motos de nieve, pero también con trineos. Y entonces vamos a ir de un punto a otro y vamos a poder utilizarlos para desplazarnos y suelen ser expediciones concertadas con diferentes estugas, que son las cabañas estas típicas de madera, donde vamos a poder dormir. Vamos a hacer pues rutas de 30, 40 kilómetros cada día, paramos a dormir, durante 10 días, una semana, pues haremos una travesía en trineo. Normalmente siempre vamos con un guía experimentado que se va a encargar de facilitarnos todo, tanto el agua como la comida, etc. Eso lo tenemos en la cabaña cuando llegamos y en cierto modo podemos, entre comillas, tener una experiencia de supervivencia, aunque tener la tranquilidad de que siempre está asistido. Son rutas que están muy conectadas o bien con moto de nieve o bien con cualquier tipo de 4x4 que esté preparado para circular y tienen acceso de una forma más o menos rápida por si hay cualquier incidente poder asistirnos. Entonces, son experiencias muy bonitas y además también vamos a manejar nosotros el equipo de perros. Vamos a darles de comer, vamos a poner los arneses, vamos a saber lo que es realmente llevar un tiro de perros y la ocupación que tiene. Y luego, bueno, pues para dormir pues se enciende el fuego por la noche, nos metemos en las cabañas, etc. Entonces,
Por supuesto, es la experiencia más cara, pero es la más completa y es donde vivís un poquito más la vida del mushing. Esta experiencia, que quizá es la más completa y la que más se vive la naturaleza y la experiencia del mushing, si bien tiene muchas ventajas, tiene el inconveniente también de que a lo mejor una vez que te has montado en el trineo 4 o 5 horas, quien no sea un amante de los animales o del perro de trineo, pues puede estar ya cansado de perros y ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y pensar que a las 7 de la tarde es de noche y hasta las 7 de la mañana el día siguiente estamos metidos en una cabaña, sin internet, sin poder estar en Instagram, en WhatsApp, etcétera, porque ahí no hay cobertura, o muy poca, y si hay cobertura no hay batería para cargar porque no hay luz. Entonces, quizá a lo mejor, según qué persona, la experiencia puede ser un poquito extrema o les sobrepasa. Entonces, a lo mejor la intermedia de conducir el trineo 4 o 5 horas puede ser suficiente. Si estáis interesados en esta última que os he dicho, hay un chico que se llama Mati, lleva un kennel que se llama Jokkmokk i Derna, está en el norte de Suecia, en Jokkmokk, y bueno, y es fantástico. Hay un asentamiento Sami allí, hace unas excursiones muy recomendables, os dejo el enlace de su canal ahí abajo para que lo sigáis porque realmente merece la pena verlo. Y luego sí que es muy importante, elijáis la excursión que elijáis, que trabajen siempre la nieve. Cuando elegís perros de trineo, es muy importante que el kennel que contratéis pisen las pistas, porque si tienes que abrir huella, es decir, si la pista no está pisada previamente con un rodillo y con moto de nieve, puede ser que abras huella, como ocurre con algunos kennels, y al final te pasas más tiempo andando o pateando en el trineo que deslizándote. Y esto para alguien que no está acostumbrado, al final es una tortura. Al final has estado 2 horas caminando al lado del trineo más que deslizándote con los perros. Entonces, mirarlo un poquito, preguntar, y siempre es muy importante, preguntarle al kennel si trabajan las pistas y pisan las pistas. Eso es fundamental, que la pista esté pisada, o al menos sea en scooter trail, que sabéis que la nieve está prensada y es mucho mejor para deslizarse, para los perros, para vosotros, porque vais a disfrutar la experiencia muchísimo más. Bueno, pues dejo abajo los comentarios abiertos para que hagáis cualquier duda, pregunta y yo os respondo encantado. Espero que os haya servido, que os haya gustado el vídeo y cualquier duda que tengáis, pues yo encantado de responderla. Muchas gracias y hasta la próxima.